Vamos a la palabra a estudiar por un tiempo bastante prolongado, según Dios nos ayude, la carta a los tesalonicenses. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo a Tesalonicenses capítulo 1. Y la bendición de predicar la palabra de manera expositiva, poco a poco, es que podemos ir viendo la palabra como se supone que la estudiemos. Si usted ve por ahí muchas de las predicaciones que se hacen hoy día, se cogen versos aislados y se hace una predicación temática. Pero así no es la que se estudiaba la palabra en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva cogía los rollos de las cartas y las leían públicamente, la carta completa, y basaban su enseñanza en ella. Y no está mal que estudiemos un verso bíblico y saquemos un mensaje. Eso también, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero a veces nos perdemos cosas o brincamos cosas o no queremos tocar ciertas cosas porque a veces nos confrontan o son fuertes, porque no predicamos la palabra y no la leemos en su contexto. Y eso es bien importante. Si usted quiere madurar en la fe, usted no puede coger un plato de comida y comerse solamente la carne y el arroz. Usted tiene que comerse los vegetales también. ¿Verdad que sí? Perdone, ¿verdad? Yo sé que algunos a lo mejor están en ayuno, pero lo van a desayunar después de aquí. Pero, o sea, no podemos limitar o esconder o no hablar todo el consejo de Dios, porque vamos a ser cristianos desnutridos. Entonces, pues, de vez en cuando usted sabe que hacemos series de libros de la Biblia y este es uno de ellos que vamos a estar atendiendo y vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Y yo sé que Dios, hemos estado orando por este tiempo y yo sé que Dios les va a ministrar hasta donde podamos hoy. Y usted sabe que pues a veces se cubre un poquito más en el segundo culto y tratamos de ajustar, pero el Señor es el que da la dirección, ¿verdad?, en el mensaje. Abra tu corazón a lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. Vamos a leer los primer capítulo de Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gracias, Señor, por su palabra. Dios tiene mucho que enseñarnos cuando estudiamos la iglesia que había en Tesalónica. Tiene mucho que enseñarnos a nuestro corazón, a nuestra vida como iglesia. Tiene mucho que expandir, ensanchar, de romper estructuras que a veces tenemos. Yo creo que el Espíritu Santo está buscando una iglesia que entienda el poder que tiene. Una iglesia que entienda
el regalo, la bendición de cargar con un llamado, con una bendición espiritual que bendice la ciudad donde Dios los ha puesto. Y yo creo que Emanuel debe ser una iglesia que, así como Tesalónica, cree en el lugar, cree en el evangelio y lo vive. Yo creo que Emanuel debe ser una iglesia que cree en el evangelio y lo vive. Ah, sí, porque yo sé que se me quedaron ahí mirando y decía, a lo mejor es que son de otra iglesia, no sé. Emanuel debe ser una iglesia que cree en el evangelio y lo vive. Y la iglesia se compone de muchos templos, muchas moradas, que son los corazones de ustedes, que componemos el cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo el cuerpo de Cristo nace? Cuando se comienza a predicar el evangelio. Y para poder entender por qué había una iglesia en Tesalonicenses y cómo se fundó, tenemos que ir al libro de los Hechos. Así que vaya conmigo a Hechos 17. Y usted va a dejar una marquita aquí porque vamos a volver aquí ya mismo, si el tiempo no nos permite. Pero vamos a Hechos 17 porque el origen de esta iglesia fue poderoso. Cómo esta iglesia se plantó, cómo esta iglesia se fundó. Y si usted busca Hechos 17, vamos a leer solamente los primeros 9 versículos. Pablo estaba en su segundo viaje misionero. El primer viaje misionero fue al área de Galacia, de lo que es hoy Turquía. Es el puente entre Asia y Europa. El segundo viaje misionero fue al área de Macedonia, que es lo que hoy es el área de Grecia. El área de Grecia, el norte de Grecia, eso es lo que es la antigua Macedonia. Ahora hay un pueblo también cerca de Serbia que se llama Macedonia. Hace varios años se fundó, pero no es el mismo macedonio que estaba hablando aquí, la región del norte de Grecia. Así que Hechos 17 de 1 a 9, ¿lo tienes, hermano? Muy bien, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Las sinagogas eran templos, imagínense un centro comunal, comunitario, donde aquí que habían colonias judías, se fundaba una sinagoga porque ahí se leía la Torah y se daba mucha enseñanza por los rabinos de esa colonia judía acerca del Antiguo Testamento y de la ley. Y allí, pues los judíos que se habían convertido, que habían visto a Cristo como Mesías, iban a predicar. Y Pablo tenía ese llamado de ir a las otras naciones más allá de Jerusalén. Entonces dice, Pablo fue entonces a la sinagoga como era su costumbre, y durante 3 días de reposo, o sea, tuvo 3 semanas, debatió con ellos. ¿Cómo debatió con ellos? Con base en las Escrituras. Y les aclaró y les explicó que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Y les decía, Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas. De hecho, Silas y Silvano, pero vieron Silvano ahorita en la carta de Tesalónica, es la misma persona. Silvano es el nombre griego. Y lo mismo que muchos griegos piadosos se convirtieron, algunos judíos se convirtieron, algunos griegos piadosos se convirtieron, y muchas mujeres nobles, numerosas, se convirtieron también, griegas. O sea, gente de alta alcurnia. Yo sé que hay algunos de ustedes que son de alta alcurnia también. Estoy relajando. Pero quién sabe. Pero los judíos que no creyeron se llenaron de envidia, y así que lograron reunir a una turba de vagos y maleantes y comenzaron a alborotar la ciudad. Y en su búsqueda de Pablo y Silas irrumpieron en la casa de Jasón, pues querían expulsarlos del pueblo. Y como no los hallaron, llevaron a Jasón y a algunos hermanos de las autoridades de la ciudad, mientras gritaban, esos que están trastornando el mundo entero ya han llegado acá. Jasón los ha recibido y todos sus seguidores desobedecieron los decretos de César. Dicen que hay otro rey que se llama Jesús. Y al oír esto el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron, pero Jasón respondió por ellos. En esta palabra, Jasón pagó una fianza.
y los dejaron en libertad. Qué tremendo comienzo de una iglesia. De la pastor, pero ¿cómo te vas a decir que es tremendo? Porque ya estaban buscando a los predicadores para encarcelarlos. Les digo, qué tremenda historia de cómo debe comenzar una iglesia, de cómo debe comenzar una vida cristiana. Así que más el primer territorio europeo, de hecho, de recibir el evangelio fue esta región. Ahora fue a Filipos primero, y después fue a la Tesalónica, y después terminó en Berea, esta porción del viaje. Y dice la palabra que Pablo pudo llegar ahí gracias a la generosidad de los filipenses. ¿Por qué se fundó esta iglesia? Esta iglesia se fundó porque los filipenses creyeron en el llamado que tenía Pablo y ellos aportaron económicamente a la obra, y eso está en Filipenses 4, 15 y 16. Todo el mundo ha escuchado de Filipenses 4, 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero siga leyendo. Siga leyendo, porque el 4, 14, el 15 y 16 habla de que Pablo había aprendido a vivir para el Señor en cada una de las circunstancias económicas en que él pudiera estar, en sufrimientos, en escasez, en pobreza, en riqueza. Pero Pablo dice, pero ustedes filipenses me ayudaron a la predicación del evangelio cuando partí de Macedonia, y ninguna iglesia participó conmigo en cuestiones de dar y recibir, sino solo ustedes. Estoy leyendo Filipenses 4, 15 y 16. Incluso a Tesalónica, una y otra vez, ustedes me enviaron para cubrir mis necesidades. O sea, la generosidad de los creyentes impulsa la misión del evangelio. Esto es bien importante que entendamos. Pablo estaba allí, pero tenía una iglesia que lo respaldaba para plantar esa obra, lo respaldaba en oración, pero lo respaldaba económicamente. Cuando nosotros ofrendamos, estamos respaldando la misión del reino, estamos respaldando que el evangelio llegue a muchos lugares, a las comunidades de Cagua, y así mismo va a llegar el evangelio y a otros países por la generosidad de muchos creyentes en el mundo que entienden que esto es prioridad y que esto es importante. Diga amén o diga ay. Porque la iglesia debe ser generosa para que el evangelio continúe siendo esparcido. Amén. Que si hay gente en muchos lugares que malversan los fondos, y eso puede pasar, pero eso no, usted compromiso es con el Señor, porque si hay gente que sí los usa bien, y si hay gente que sí lo hace para la gloria de Dios y para el reino de Dios y para bendecir la ciudad donde están. Así que Pablo había salido de Filipos, pero salió, mira, respaldado, salió bendecido, salió orado, salió con un respaldo económico. ¿Usted está entendiendo? Y Pablo mismo reconoce, otras iglesias no lo hicieron, pero ustedes filipenses sí lo hicieron. Aleluya. O sea que había iglesias que tenían su problema, era la generosidad, especialmente los corintios. Fíjate, una iglesia donde se movía tantos dones del Espíritu Santo eran macetas. Como que no me puede entender. Y Pablo usa el ejemplo de los corintios. Le dice a los corintios, le dice, sean como los de Macedonia, sean como esta gente de Filipenses, como de Tesalónica, que son ejemplos en el dar. Y Pablo le dice eso a los corintios, pero eso es otro tema. Pero eso es un punto de esa plantación de esta iglesia. También otro punto importante es que el mensaje de los creyentes cuando se comenzó a predicar el evangelio de Tesalónica siempre fue y será Cristo. Porque de él hablan las escrituras. O sea que Pablo se sentaba con ellos con calma. Dice la palabra que se sentó por 3 días de reposo. O sea, tuvo 3 semanas allí explicando a los judíos por la palabra, por el Antiguo Testamento, hablando de cómo ese Antiguo Testamento hablaba de quién era Cristo. Eso es que Jesús así mismo fue que predicó el Evangelio en Lucas 24 a los 2 que iban de camino a Emaús. Dice la palabra que Jesús y andaba con ellos no se habían dado cuenta que era Jesús resucitado. Andaba con ellos de camino a Emaús, y entonces Jesús comenzó a hablar con ellos, de que ustedes hablan, y le dijeron, bueno, ahora
¿cómo tú no sabes de las cosas que están pasando? ¿Cómo mataron a este señor, a este profeta? Y tú no sabes. Ellos no se habían dado cuenta que era Jesús. Y Jesús dice, wow. Sí, yo sé, como que Jesús, cuéntame más. Y dice la Biblia que Jesús fue exponiéndole por las escrituras a estos dos discípulos. Y cuando Jesús se fue, que se fue de la vista de ellos se dieron cuenta que mientras ellos conversaban con Cristo, su corazón ardía. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Yo imagino a Pablo haciendo lo mismo mientras el corazón de ellos recibía la palabra del Señor, cuando le mostraba cómo desde Moisés, cómo el sacrificio del Cordero, cómo por las Escrituras, cómo ese texto profético de Isaías 53 que leímos ahorita, hablar acerca de Cristo y de su muerte por nosotros, cómo Pablo se estaba gozando de esa palabra. Y dice la Biblia que algunos creyeron. No todos creyeron, pero algunos. No todos van a creer el mensaje que tú predicas, pero algunos sí lo van a creer. Por eso algunos vale la pena que sigas predicando, ¿sabes? Por eso algunos Dios va a hacer grandes cosas. Pero no puedes cambiar tu mensaje, tiene que ser Cristo. La iglesia no es terapia, la iglesia no es un gimnasio, la iglesia no es un lugar, un centro social, una comunidad. La iglesia es un lugar donde se predica el mensaje más poderoso para cambiar el rumbo eterno de una persona. Y el rumbo espiritual, emocional y físico de una persona es el mensaje de Jesucristo. ¿Usted cree que es importante ir al doctor? Más importante ir donde Cristo. Gloria a Dios por los doctores y todas esas cosas. Y los psicólogos y todo eso es importante. Pero nada sustituye la palabra del Señor. Y predicarlo bien. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, todo habla de Cristo, de Jesús, de nuestro Señor. ¿Me sigue? Eso que dice el verso 3 de Hechos 17. Jesús, a quien yo les anuncio, Él es el Cristo. Pablo está diciendo, no, el Cristo que estamos esperando ya llegó. Aleluya. Muchas veces estamos buscando tantas cosas en la vida, tenemos tantos sueños de tener vidas estables, vidas ideales. Mira, lo que tú estás esperando ya llegó. Aleluya. Cristo vino a la cruz del Calvario, murió por ti, murió por mí. Cristo vino, murió y resucitó y está vivo. Y en Él está nuestra esperanza. Antes de esperar que los que están alrededor tuyo cambien, cambia tú. Pon tu fe en Cristo. No todos creyeron, algunos creyeron y con eso Dios hizo grandes cosas. Enfócate en los que creen. Amén. Entonces creyeron de todos los tipos de estratas sociales. Creyeron pobres, creyeron ricos, porque el mensaje del Evangelio es para todo el mundo. No es solamente para los pobres, no es solamente para los ricos, es para todo el mundo, porque todo el mundo está esperando un Mesías y ese Mesías se llama Jesucristo. Todo el mundo quiere ser mejor persona. Todo el mundo quiere dar un buen esfuerzo en las cosas que hace. Nadie se levanta por la mañana diciendo quiero ir a mi familia, quiero ir a mis hijos, quiero hacerle daño al vecino. Pero pasan cosas porque nosotros tenemos una naturaleza humana caída. Y hasta que tú y yo no entendamos que Cristo es esa pieza que necesitamos, ese fundamento que necesitamos, tu vida no va a cambiar y mi vida no va a cambiar. Pero me sorprendió esta frase, como los judíos que no quisieron creer, dice la palabra, que se llenaron de envidia, turbas, maleantes, querían intimidar, querían cambiar el mensaje del Evangelio. No nos prediques eso. ¿Qué estás diciendo ahora? Que César no es el rey. ¿A quién le hicieron eso? A Cristo también. La única manera que pudieron decirle a las autoridades romanas, no, es que él se está queriendo hacerse rey. Pues sí, dile a los que están a lo tuyo, yo tengo un rey. Yo no le sirvo ni al PNP, ni al Popular, ni al gobierno, ni a mi jefe. Yo tengo a alguien superior.
Y cuando hay autoridades en conflicto, usted obedece la más alta. Y más alta que cualquier autoridad humana es la de Jesús de Nazaret. Porque Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. ¿Usted está entendiendo, hermano? O sea, el comienzo de esta iglesia fue revoltosa. Fue poderosa. Y se ganaron un sobrenombre, estos que trastornan el mundo. A veces el enemigo quiere ponernos sobrenombre, pero en realidad nos está haciendo un favor. Eso es un elogio. Lo que hicieron con los cristianos de Tesalónica es un elogio. Porque ahora los cristianos de Tesalónica estaban diciendo, espérate, si Pablo y Silas son los que trastornan el mundo y van de ciudad en ciudad, y yo creí en el mensaje de Silas y de Pablo, entonces yo también soy alguien que trastorna el mundo. ¿Usted me está siguiendo, hermano? ¿Están aquí conmigo? Ay, Dios mío. A poco tiempo. Su predicación de Jesús como el Mesías fue violenta, fue controversial, fue difícil, creó un conflicto. Hermano, te digo esto, y esto lo recibí del Señor. El mensaje predicado no garantiza que todos se conviertan, pero sí garantiza el conflicto. Amén. Cuando tú predicas el Evangelio, como está escrito, no como tú te lo inventas o tú te lo imaginas, como está escrito, no todos se van a convertir, pero todos vamos a tener un conflicto. ¿Qué es trastornar? Es crear una revuelta, una disrupción. Es ir en contra del orden establecido. Es crear un conflicto, es romper con el status quo. Literalmente, en palabras simples, es volver loco a otros. Y el sobrenombre que los griegos le estaban dando y los judíos no conversos a estas personas que dijeron, ahora yo voy a creer que Cristo es mi Señor, es mi Salvador, es mi Mesías, yo voy a creer este mensaje de buenas noticias para mí, porque yo quiero arrepentirme de mis pecados y tener una relación con el Padre. El sobrenombre que le dieron fue, ustedes no me están volviendo loco a los demás. Dios desea trastornar el mundo y comienza creando un conflicto en tu mundo personal. Algunos resuelven ese conflicto, algunos ignoran el conflicto, algunos entienden que no tienen conflicto, pero el conflicto está ahí. El Evangelio lo saca a la luz. No tienes una buena relación con Dios. En tu vida lo que está bien debe estar mal y lo que está mal debe estar bien. Y el Evangelio expone ese conflicto. Es que también a los cristianos, de hecho el nombre cristiano fue una burla. Para nosotros es un elogio, pero para el mundo fue una burla. Cuando comenzó a usarse, mira, ahí vienen los cristianos. ¿Me sigue? Primero, antes de llamar a cristianos, los llamaron los del camino. Ahí vienen los del camino, porque ellos decían que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida. Palabras de Jesús. Entonces, el enemigo a veces quiere burlarse, pero termina ayudándonos. ¿Usted me sigue, hermano? Sírvale al Señor, que cualquier cosa que venga en su contra, Dios lo va a tornar para bien. Usted no vive bajo los principios del mundo, usted vive bajo los principios del reino. Hay una autoridad sobre tu vida cuando tú predicas la palabra. Entonces la iglesia de Tesalónica, al igual que nosotros, nació por personas que amaron a Cristo lo suficiente como para trastornar al mundo. Amaron a Cristo lo suficiente como para trastornar al mundo. Ahora volvamos a 1 Tesalonicenses capítulo 1. Pablo sale, deja un grupo de creyentes allí, probablemente los dejó con Timoteo un tiempo. Pablo sigue predicando, después va a Berea, después va a otras partes del mundo y allá llega
noticias de cómo estos creyentes están perseverando. Y Pablo, cuando recibe esas noticias, se pone bien contento y le escribe esta carta. Le escribe 2 cartas, pero estamos en la primera. Pues yo entiendo que es importante entender cómo se plantó la iglesia. Y la primera carta fue impulsada por el informe de Timoteo. Y de eso vamos a ver más adelante en el capítulo 3 de Tesalonicenses, de esta misma carta. Estamos en el 1 hoy, que Timoteo fue quien le trajo noticias a Pablo de cómo estaban los creyentes en Tesalónica, y Pablo entonces le escribe. Pero si usted va leyendo conmigo ese capítulo con calma hasta donde lleguemos hoy, se va a dar cuenta que los cristianos de Tesalónica eran conocidos por un perfil. Habían unos rasgos, habían unas cosas que los hacían distintas, y están por ahí en el versículo 3. Pablo está diciendo: los bendigo en el nombre del Señor Cristo. Yo doy gracias a Dios por ustedes, por lo que Dios está haciendo en ustedes. En mis oraciones yo los tengo presentes. Qué bueno cuando hay un grupo de creyentes que ora por ti. Tú no sabes el efecto espiritual que tiene eso en el mundo espiritual. Cuando hay gente que te cubre en oración, que ora por ti, que no es que dice sí, sino que oran, que te bendicen, que te cubren. Pablo está diciendo: yo me acuerdo de ustedes en mis oraciones. Y ustedes sí tienen que entender que cuando alguien llega nuevo a la iglesia, eso es una persona que hay que orar por ella. Porque eso es lo que está diciendo Pablo: ustedes son una iglesia nueva y yo los tengo en mi corazón. Cuando usted llega a los caminos del Señor, es más, somos los viejos que necesitamos oración. Los viejos, no los viejos físicos, bueno, también necesitan oración. Los viejos de edad, pero imagínense el nuevo creyente. Hay conflictos en su corazón, hay cosas que están siendo trastornadas, hay cosas en su familia que de momento se da cuenta: pero Dios mío, ¿cómo yo estoy viviendo? Y el enemigo va a querer desanimarlo, va a querer destruirlo, va a querer apagar su fe, va a querer decirle: no vuelvas más, mira, no te metas con esos cristianos, no te metas con esa gente, se va a empezar a burlar. Ese pensamiento va a venir al nuevo creyente, a los que maduran su fe. Y Pablo los tenía agarrados en sus oraciones. Y si usted ve a alguien nuevo en la iglesia, usted es responsable de decirle: estoy orando por ti para que tu fe no falte, para que sigas creciendo en el Señor. Coma con él, invítale un café, pero bendígalo en el nombre del Señor y levántelo delante del trono. Tesalónica tenía unos apóstoles, un pueblo orando por ellos para que su fe fuese una fe fuerte, y así mismo fue. Porque hay un perfil, y ese perfil está ahí en el versículo 3, dice: me acuerdo de ustedes sin cesar delante de Dios. ¿Qué dice? De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. Mi traducción dice: nuestros actos de fe, nuestro trabajo por el reino, por la sufrida esperanza que dan testimonio a otros creyentes. Por eso sé que son elegidos. Versículo 4. Por eso conocemos, amados de Dios, que ustedes tienen un propósito, que son elegidos en el Señor. O sea, muchas veces nosotros nos preocupamos porque no conocemos el plan de Dios. ¿Seré yo salvo? ¿Seré yo esto? ¿Seré yo otro? Señor, ¿podré perseverar hasta el final? Pues mira los frutos de tu fe. Si el fruto de tu fe, uno se puede autoengañar a veces la gente piensa que está bien, pero para eso uno tiene la comunidad. Y si usted no es honesto, pues entonces que se lo pierde a usted. Está engañando a todo el mundo, pero a Dios no lo puede engañar. Pero tenemos la comunidad de fe para mantenernos en check, para mantenernos en concordura espiritual, en armonía con el Señor. Si usted esconde las cosas de su comunidad espiritual, pues ese es su problema. Pero si usted en comunidad manifiesta frutos de su salvación, se van a ver. ¿Ve? Entonces, los actos de fe. ¿Me sigue? Los actos de fe. El trabajo de vuestro amor por el reino y de vuestra perseverancia en la esperanza de Cristo. O sea,
¿Cuál era el perfil? Que eran creyentes que no eran inconstantes, no, eran creyentes que se mantenían perseverando, haciendo obras espirituales, haciéndolas en amor hacia Dios, sirviendo al Señor. O sea, ellos habían abandonado su vida pasada y ahora estaban perseverando en esta nueva vida que Cristo les había dado. Y ya vemos que Dios ve las obras que Dios hace en uno y las otras personas la ven también. Y se comenzó a difundir que había un grupo de creyentes en Tesalónica que perseveraban. Aleluya. Que no importa el conflicto, perseveraban. No importa la situación, perseveraban. ¿Usted está entendiendo, hermano, la importancia de perseverar? Entonces ya usted sabe que en Tesalónica, ¿cómo los conocían? Los que trastornan el mundo entero. Aleluya. Allá estaba el Señor. Es bien importante porque le llegó el Evangelio. ¿Cómo le llegó el Evangelio? Versículo 5. Le llegó el Evangelio con palabras, o sea, predicando y alguien escuchando. Si usted no se expone a la palabra, usted no crece. Usted se alimenta del celular, se alimenta de lo que ve, se alimenta de sus conversaciones. Usted está alimentando espiritualmente su vida todo el tiempo. Y a veces tenemos que pedirle perdón. Señor, perdóname, porque lo que he dejado entrar a mi mente, en mi corazón, es basura. Santo Señor. Pero si usted se alimentara de la palabra del Señor, dice la palabra, porque el Evangelio llegó a ustedes. Versículo 5. No solamente con palabras, sino también en poder. O sea, las palabras es importante, pero la palabra tiene que venir con el poder de Dios. Porque el poder de Dios es el que cambia. Y ese poder de Dios no es el poder humano, no es el convencimiento, no es una buena oratoria, no es hacer cosas bonitas y sorprendentes ante los ojos de la gente. Ese poder de Dios es el Espíritu Santo tocando la vida, que es quien le da vida a la palabra y es quien hace visible el toque de Dios en mi vida. Habla la voz del Espíritu Santo. O usted siente, ay, yo siento que Dios me toca cuando escucho la palabra, y yo siento que Dios está conmigo, que está aquí cuando estoy orando, pues ese es el Espíritu Santo trabajando contigo. Me siento como que tengo esperanza, como que Dios está haciendo algo, comenzó algo en mi vida. Ese es el Espíritu Santo. No es la obra humana, es la obra del Espíritu, la que transforma, la que cambia. ¿Están aquí, hermano? El Evangelio llegó con palabra de Dios, con poder de Dios, por el Espíritu Santo, y dice ahí plena convicción o plena certidumbre de fe. O sea, los creyentes fueron tocados por el Espíritu Santo y estaban seguros de su fe. Por eso es que es bien importante, porque el enemigo va a querer atacar siempre la seguridad de salvación de cada uno de ustedes. Es bien importante que usted tome decisiones claras. Si el Espíritu Santo te da un mensaje, te da una dirección de que te arrepientas, de que te involucres, de que te comprometas con el Señor, hazle caso a la voz del Espíritu Santo. Porque Él quiere que tú tengas seguridad de salvación. Y no se puede tener seguridad si el Evangelio no se recibe por el Espíritu Santo. Amén. Si usted viene trata la iglesia como un club social, usted no va a cambiar. No venga porque se siente solo, sola. En la iglesia hay comunidad, hay amor, hay amor recibir con los brazos abiertos. Pero la razón por la que usted tiene que venir es porque su salvación es importante. Su salvación es importante. Usted viene a recibir palabra, pero el Evangelio no es solo palabra, es poder de Dios. Que Dios me toque, que Dios te toque, que Dios obre en mi vida, que Dios cambie en mi corazón. ¿Hasta qué punto? Hasta lo que dice el versículo 9 ahí, hasta que todos los ídolos sean sacados, hasta que nos convirtamos de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero.
Qué tremenda palabra. A menos que el Espíritu de Dios venga, la palabra de Dios va a ser letra muerta. Llega algún momento de nuestra vida que nosotros tenemos que crecer al Señor. Y esto es lo que Dios hace. Déjeme, con esto termino. Ya tengo por ahí afuera. Perdona, este no es el mundo ideal, ¿verdad? Pero así está derecho. Así está derecho. Pero mucha gente vive con el mundo al revés. Y eso se ha convertido en lo normal. ¿Sí? Estar con Dios no es lo normal, es la excepción. ¿Verdad? Lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. O sea, vivimos en un mundo patas arriba. Vivimos en un mundo patas arriba. O sea, vi la noticia de esta última semana, que mucho dolor ha habido en Puerto Rico, ¿verdad? La iglesia tiene una respuesta. El evangelio tiene una respuesta al sufrimiento, tiene una respuesta al problema del mal. Lo creemos. Pero el mundo está boca arriba, el mundo abandonó a Dios. Los valores del mundo no son las cosas que Dios valora. Entonces, cuando uno predica el evangelio, lo quiero decir de esta manera, Dios realmente, cuando decía trastornar el mundo, lo que Dios está haciendo es básicamente cogiendo el mundo que la gente cree que ha estado bien, pero en realidad está mal, poniéndolo al revés. Y entonces los que se acostumbraron a vivir así, con el mundo patas arriba, van a pensar que los que están bien, están mal. Porque ellos están acostumbrados a estar perdidos y desorientados. Pero en realidad Dios quiere trastornar el mundo. Y en realidad lo que Dios está haciendo es trayendo orden a nuestras vidas, trayendo dirección, trayendo salvación. Porque el que está acostumbrado a tener una vida desordenada y una vida sin prioridades y una vida en pecado y en rebelde contra Dios, está acostumbrado a tener un mundo boca abajo. Pero cuando Cristo viene y llega al evangelio, tú pareces, va a haber un conflicto. De hecho, hay un fenómeno natural que no voy a entrar en ello, que se llama la inversión de los polos. Dicen que los geólogos y esa gente que estudia mucho, que eso ocurre cada ciertos millones de años, que el norte se convierte en sur y que el sur se convierte en norte. Los polos magnéticos, una cosa fenomenal ahí, que no voy a entrar en ella, porque no sé mucho de ella en realidad. Pero Dios lo que hace es que tú estás acostumbrado tanto a vivir boca abajo y a vivir lejos de Dios, que cuando Dios trae orden a tu vida piensas que es un caos. Pero en realidad Dios está trayendo orden, alineamiento a tu vida. Porque eso es lo que hace el evangelio, pone armonía entre tú y Dios. Estos que trastornan el mundo, estos que te cambian el mundo, estos que crean revueltas, que crean problemas, básicamente lo que están haciendo es confrontando el status quo que hay en tu mente y en tu corazón. Confrontando tu conformidad, confrontando los valores que has absorbido de la cultura, confrontando el evangelio que alguien te enseñó y proclamándolo con la palabra de Dios sin cambiarla, por las escrituras, predicando a Cristo. Cristo es un tema controversial. ¿Para quién es controversial? ¿Para aquel que tiene el mundo boca abajo? Pero para el creyente, Cristo voltea el mundo para sanarlo, para restaurarlo. Y Él primero va a cambiar por ti. No todos van a creer, pero algunos sí van a creer. Y esos que van a creer van a entender, espérate, hay un conflicto sin resolver en mi vida. Yo tengo que venir a los pies del Señor. ¿Alguien está entendiendo, recibiendo la palabra? Quizás hay cosas en tu vida que tienen que cambiar. Quizás hay cosas en tu vida que las has dejado y las has permitido, pero el Señor quiere que tú, en el nombre de Jesús, entiendas el mensaje del evangelio. Gloria a Dios. Vamos a usar otra analogía con el GPS del celular. Usted puede pensar que está bien.
Usted puede pensar que sabe rumbo, pero aprenda el GPS para que usted vea. A ver si está bien de verdad. Hay veces que le dice, tiene que hacer un viraje. Está desalineado. Y el GPS lo trastorna a usted. Y lo cambia de rumbo. Y eso es lo que hace el Evangelio. Nos cambia el rumbo al lugar correcto. ¿No me está siguiendo, hermano? Yo quiero que usted salga de aquí entendiendo el propósito de Dios. Cuando usted recibe el mensaje del Evangelio, usted se arrepiente, usted está trastornando su vida, usted está cambiando el rumbo de su vida. Y eso es lo que hace el Evangelio. Si usted se parece mucho a las personas del mundo, preocúpese. Si usted quiere saber si usted es un buen cristiano, aquí tenemos muchos buenos cristianos, como los cristianos de Tesalónica, que nos enseñan lo que es ser un buen cristiano. Pues usted tiene cómo comparar, Dios no lo dejó desprovisto. Hay guía, hay dirección, hay palabra, hay poder de Dios. Tome decisiones entonces que lo acerquen al Señor. Porque si a usted no le gusta adorar, ni orar, ni servir al Señor, ni vivir para Él, ¿qué estamos haciendo aquí? Nosotros tenemos un poder que nos cambia a nosotros primeramente para poder cambiar a los demás. Y Dios quiere que ese poder en ti sea tan grande, sea tan fuerte, que sea capaz de resistir el mensaje de la cultura de que abandones tu fe. La persecución que puede venir de la cultura por causa de tu fe, la vas a poder resistir porque recibiste el mensaje del Evangelio con gozo en tu corazón, lo creíste y ese mensaje provocó nuevas convicciones en tu vida, donde ahora Dios es primero, Dios te sostiene, Dios te guarda, Dios te limpia, Dios te salva, Dios te redime, Dios te da propósito, Dios es el que lo hace, porque ahora el norte de tu vida es Él. Él lo va a hacer en el nombre de Jesús. Yo sé que tú viniste en esta mañana con alguna expectativa, pero yo quiero decirte, hermano, que Dios quiere cambiar tu corazón, cambiar tu vida. Y quiero que veamos en esta serie la iglesia de Tesalónica cómo nos enseña a poder ser fiel a Dios en medio de cada circunstancia. Así te pones de pie un momento. Nosotros creemos que hay un propósito de Dios. Sal de aquí convencido de que Dios tiene un trato contigo. No estás aquí por casualidad. Obviamente alguien nos invitó, alguien nos dijo, llegamos. Quizás llevas 5, 10, 15, 20 años en la iglesia, pero no estás aquí por casualidad. Entiende eso. Dios quiere trastornar tu mundo. A veces cristianos de muchos años nos volvemos muy cómodos. Dejamos de predicar, dejamos de hablarle a otros del Señor, dejamos de esa pasión de querer ayudar a otros y de bendecirlos. Con el Evangelio se apagó. Te conformaste a la cultura. Que el Evangelio te toque de tal manera, que la palabra del Señor te toque de tal manera. Y no es que andes diciendo por ahí, wow, yo soy esto, yo soy lo otro. No, el mundo se va a encargar de acordarte. Ay, este es un cristiano de verdad. Este es un revoltoso, en el buen sentido. Piensa que el nombre no se lo pusieron ellos. Que ellos dijeron, aquí nosotros somos los trastornadores, somos los revoltosos. No, ellos simplemente predicaron a Cristo. Cuando tú predicas a Cristo, cosas pasan. Mira, cuando se predica a Cristo, la gente se tiene que definir. O está con Él o está en contra de Él. Jesús dijo, el que está conmigo hace grandes cosas, recoge, pero el que no está conmigo desparrama. Así que usted quiere decir a quién usted es. Y responda al llamado del Señor a ser un cristiano de verdad. ¿Hasta cuándo? Lo dice el versículo 10. Hasta que Él venga. Porque Él es el que nos libra de la ira venidera. Jesús está vivo y Él sigue obrando. Si tú quieres la oración, pasa al frente en el nombre de Jesús. Si quieres darle tu corazón al Señor, pasa al frente en el nombre de Jesús.
Si quieres afirmar tu fe, pasa al frente en el nombre poderoso de Jesús. Dios te está llamando. 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 Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos. Creemos en tu palabra, creemos en tu poder, creemos en tu sacrificio. Creemos que tú vas a hacer la obra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Salimos de aquí entendiendo. Trae revelación de esta palabra que tú quieres. No solamente recibir conocimiento, queremos el poder tuyo junto con el conocimiento de tu palabra, para que tú, Señor, traigas convicciones a nuestra vida poderosas que nos ayuden a resistir en el nombre de Jesús. Ahora alguien dice: Dios es conmigo. Yo entiendo que es conmigo. Dios me está llamando. Yo quiero darle mi corazón al Señor. Yo quiero que mi corazón se defina. Quizás has estado visitándonos por un tiempo, pero el Señor te dice hoy, en el nombre de Jesús, hoy es día de salvación, hoy es día de reconciliación, hoy es día de cambio, hoy es día de tomar decisiones claras por el Señor. Y ahí le dice, pasando al frente del Señor: yo quiero darme al Señor. Reconozco que Cristo es Señor de mi vida, Salvador de mi vida. Abre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo creo tu palabra. Yo creo tu palabra en el nombre de Cristo, Señor. Amén, Señor. Aleluya. Dios es bueno.